Todo comenzó con un proyecto que queríamos nosotros desarrollar con el maestro Jerry Well. Eso fue en el año 2019 que comenzamos las conversaciones y surgió la idea, en vista de la trayectoria del maestro Jerry Well, la institución, pues de alguna manera queriendo homenajear y darle un fruto a toda la música que había hecho Jerry Well en toda su vida, pues hacer un disco. En primer momento de esta etapa del sistema de grabar un disco después de tantos años, porque antes se había grabado ya muchos discos o otros discos con el sistema, con la Bolívar, con el maestro Gustavo Dudamel, con la Dodge Gramophone, que vino a Venezuela y se grabaron varios discos, CD, ¿no? De manera digital también, pero CD. Llegó un momento que hubo como un espacio donde no se hicieron más, donde no se hizo más discografía con el sistema y con la Bolívar, y emprendimos este proyecto con el maestro Jerry Well. Ese proyecto pues tuvo una preproducción bien extensa, porque todos los temas que el maestro Jerry Well tenía pues había que orquestarlos, y él acudió a todos sus alumnos de tantos años y le encomendó un arreglo o una orquestación a cada uno de esos muchachos. Creo que fueron 12 o 13 temas, algo así. En ningún momento nosotros pensábamos que un disco de ese tipo nosotros íbamos a incorporarlo a algún premio ni nada por el estilo. Y de hecho, en principio, cuando decidimos grabar nuevamente, pues la idea es producir discos y dejar los registros en digital para las plataformas digitales de música. En el camino se hizo la producción, se grabó en la Sala Simón Bolívar, incluso se hizo un concierto con esos temas, y surgió la idea en ese momento de postularlos al Latin Grammy. Ciertamente armamos un equipo de producción y de postulación para los Latin Grammy y fuimos, nos postularon, porque dentro del Latin Grammy, dentro de la postulación hay una escogencia de unos 250 proyectos, y de esos 250 pues se van a los nominados, que son 5. Bueno, con ese disco nosotros quedamos nominados. Esa fue la primera nominación, y ese disco tenía varios elementos que es importante destacar, que es que fueron grabados primero con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, que musicalmente tenía que ser de excelencia musical. En segundo lugar, la sala pues daba un ambiente más, digamos, más cercano a lo natural. Y como tercer punto importante es que se grabó por primera vez en la historia del país y de Latinoamérica en tecnología Dolby Atmos. La tecnología de Dolby Atmos es una tecnología inmersiva 360 que la gente lo puede escuchar en su casa con audífonos y da la impresión como si estuvieses en una sala de concierto. Hay sonidos que en postproducción tú ubicas en lo adelante, en los lados, detrás, etcétera, etcétera, y es envolvente. Entonces esa tecnología no estaba en ese momento muy adelantada, porque digamos eran muy pocos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues se estaban aplicando los primeros proyectos, pero nosotros lo hicimos primera vez en Venezuela, en el sistema, con Dolby Atmos, esa tecnología nueva para ese momento. Y bueno, de alguna manera, tú sabes que el Latin Grammy es el premio a la grabación.
¿no? Pero también la música es importante. El nivel musical que allí se hace, pues es primordial para el premio también. Entonces, claro, nosotros incorporamos y postulamos el disco como algo experimental. Porque queríamos como explorar qué pasaba, pues, y en dónde estábamos parados. Y bueno, resulta que quedamos nominados por primera vez. De hecho, el maestro Jerry Well vivía aún y fuimos digamos, al momento de que se hace la preparación de las actividades para la entrega del premio, y él fue con nosotros. Y bueno, no ganamos el premio, pero ya entrar dentro de 250 proyectos dentro de los mejores 5 es una nominación que prácticamente es ganar. Eso de alguna manera nos dio pie para primero pensar no tanto en los premios, porque ya sabíamos que el premio de alguna manera con esta nominación podíamos tener la posibilidad en lo adelante de poder postular más cosas y poder hacer más cosas. Y en la categoría de música clásica. Entonces, el equipo de trabajo nos reunimos y empezamos a visualizar por qué no grabar cosas, por qué no grabar. Y bueno, entramos en que teníamos que hacer música inédita, ¿no? Música inédita porque eso nos permitía estar dentro del renglón de la música clásica, pues un poco novedoso, ¿no? Y no dentro de la música clásica de los compositores clásicos o de los compositores que se graban académicamente en las orquestas del clasicismo, del barroco. Incluso en esa categoría están también tríos, hay quintetos, hay formatos pequeños, pues. Entonces, bueno, de alguna manera empezamos a pensar en la idea de que debíamos ir por lo menos produciendo un disco al año. Después de tantas situaciones que habían ocurrido en el medio de una época que quizás no se grabó, que fueron unos años importantes, pues empezábamos que nuevamente íbamos a entrar en este mundo, ¿no? Vino el segundo disco, que fue el de Huáscar Barrada, que fue el año siguiente. Eso fue en el 2023, perdón. Luego de la pandemia lo grabamos en el 2022 y en el 2023 lo postulamos. Ese disco fue muy importante para nosotros, porque ese disco, además que era Huáscar Barradas era el compositor, es el compositor de esa obra. Digamos, él no grabó como músico, él participó como productor musical, pero no fue músico parte de los músicos de los artistas. El artista básicamente allí era la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Y bueno, se hizo esta obra fabulosa de Huáscar Barrada, Four Elements, los 4 elementos, que de alguna manera nos llevó a repensar muchas cosas con relación a cómo íbamos a grabar. Esta vez él venía con la idea de que era solo orquesta, pero en el camino se nos ocurrió que tenía que ser orquesta y coro para darle un poco más de realce y que no fuese una producción, tan común con la orquesta nada más, sino que fuese sinfónico coral. De esto sinfónico coral, pues de alguna manera teníamos que buscar cómo iba a ser la captura de ese sonido, también en la Sala Simón Bolívar. Porque no, entonces entraron las discusiones que si grabábamos todos juntos, que si grabábamos separados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fue como buscando una manera para que la producción final o el trabajo en postproducción fuese más nítido, más específico. Nos fuimos y grabamos coro aparte y orquesta aparte. Eso fue una producción, casi todas las que hemos hecho nos lleva prácticamente
una semana solo de la captura del sonido, porque siempre hay una preproducción donde se revisa la música, donde se hacen discusiones, cómo se va a grabar, cómo lo vamos a hacer. También en Dolby Atmos, porque esto nos ha dado como una etiqueta importantísima dentro de los premios también, ¿no? Y dentro del mundo musical, de la industria musical, porque de alguna manera la tecnología es una cosa muy innovadora y bueno, nosotros estamos dentro de ese mundo de la nueva tecnología. Bueno, grabamos ese disco y dijimis, bueno, ya fuimos postulados antes con el disco de Jerry Well, pues pudiéramos tener posibilidades nuevamente. Aunque eso es un azar, allí hay una academia que vota completamente y bueno, todos los años y las diferentes ediciones son todas muy, muy distintas, ¿no? Y de eso pues depende la votación de lo que es la academia. Y nos fuimos con eso y de hecho, paralelamente a la entrega de ese premio, que fue en Sevilla, por cierto, primera vez salía de Estados Unidos el Latin Grammy, nosotros estábamos en una gira en China. Y recuerdo yo que recibí una llamada alrededor de la madrugada, porque estábamos con el horario al revés. Y bueno, una llamada llena de alegría, mira que nos ganamos el Latin Grammy y tal, toda una algarabía, ¿no? Y bueno, de alguna manera no pudimos asistir porque estábamos en esta gira. Entonces, este Latin Grammy se vino a Venezuela con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Coral Nacional Simón Bolívar, con una producción musical netamente venezolana. Todo venezolano, todo artistas, productores, técnicos, toda la producción de los discos que hemos hecho en todas las etapas, esta nueva etapa, todas ha sido producción nacional, inclusive la tecnología, los técnicos, los músicos, los directores, los solistas, todo ha sido venezolano, que eso es un orgullo que nos tiene muy contentos, porque de alguna manera antes teníamos que apelar al personal extranjero para poder hacer algunas cosas, porque no teníamos la tecnología, no teníamos al personal especializado y de alguna manera pues era importante acudir a estas cosas para hacer las cosas bien. Entonces bueno, nos ganamos ese y el año pasado estuvimos postulados con el Credo. El año pasado estuvimos postulados, fuimos al premio y bueno, como el primero quedamos nominados y no hubo premio, pero cada nominación es un reconocimiento de la academia para las cosas bien hechas, ¿ok? Entonces creo que hemos entrado en una etapa de la industria musical o cultural, como ustedes le llaman, partiendo desde el sistema. Hay muchos artistas venezolanos que están haciendo cosas, pero la industria musical, tomado desde el punto de vista colectivo, lo está llevando en Venezuela y en Latinoamérica el sistema, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en este caso, y con la Coral Nacional Simón Bolívar en este caso. No dudamos que más adelante podamos tener otras orquestas, otros coros, incluso otras agrupaciones participando, que ya el año pasado, este año, 2025, grabamos un disco con Lara Somos, por cierto. Sí, entonces Lara Somos es una agrupación regional del estado de Lara. Se hizo una producción musical buenísima, porque además ellos son extraordinarios. Es del programa de educación especial del estado de Lara. Y es un reconocimiento también a esos muchachos que tienen años trabajando muy duro con la música y bueno, tienen unos resultados excelentes en la música. Entonces los grabamos el año pasado y así va a seguir sucediendo seguramente en el futuro con el resto de las agrupaciones, las orquestas, los coros, que tenemos toda una gama de géneros y una gama de agrupaciones por delante, por trabajar para poder llegar a cristalizar proyectos como estos, como lo son los discos hoy en día.
la industria musical en Venezuela está muy incipiente. Digamos, está como naciendo. Está desarrollada en Europa, Estados Unidos, pero en Venezuela tenemos muy pocas personas haciendo el trabajo hacia lo que significa la industria musical. Porque ahora tú grabas un disco y lo colocas en las plataformas digitales y no necesitas tener nada en físico. Todo está en el teléfono, todo está en las nubes, todo está, digamos, de fácil acceso. Antes era muy difícil lograr tener un disco de acetato, o incluso los que ya esto era digital, los CD, pues costaba además un precio muy alto, y además conseguirlos era muy difícil. Ahora hay más fácil acceso a eso, hay muchísima información que los artistas están manejando, cosas de derecho de autor, cosas de derechos en plataformas, releases, o sea, toda una serie de elementos que están alrededor de la industria musical. Está muy incipiente en Venezuela. Nosotros, de alguna manera, y sobre todo en la categoría de música clásica o de música académica, y también de música popular, hemos sido quizás hemos marcado un poco el camino de lo que es esa industria musical en cuanto a la grabación, porque la industria musical tiene muchos elementos alrededor que, como producción, digamos, es muy gigantesca, ¿no? Es muy gigantesca y además abarca muchísimas cosas que nosotros todavía en el país no manejamos, que tenemos la información, pero no manejamos. Entonces hay muchos artistas jóvenes, incluso en otros géneros de música urbana, géneros de música popular, en otros géneros, que están haciendo muchísimas cosas, incluso dentro y fuera de Venezuela, pero son venezolanos. Pero acá en el país, pues de alguna manera tenemos que ir enfrentando día a día cuáles son los retos de ir a la industria musical, porque no es solamente grabar un disco, ¿no? Es tener el conocimiento de todo lo que significa la industria musical. Y particularmente en el sistema estamos enfocados en manejar toda esa información y todos esos elementos de manera que podamos entrar en esa dinámica y digamos, en esa rueda tan grande, en ese ciclo tan grande que es la industria musical, y poder competir dentro de ella. Y competir, cuando digo competir, no se trata de competir en concursos ni en premios, se trata de competir en la propia industria musical, y que estemos en el perfil de todas las plataformas, que el sistema aparezca allí registrado como tal. Entonces estamos en eso. Creo que esto es un proceso que lleva un poco de tiempo, pero estamos camino a poder lograr una industria musical o cultural dentro del país, no solamente con el sistema, sino también con el acompañamiento de artistas ya famosos, artistas reconocidos, y que hagamos alianzas importantes para poder llevar la industria musical a la posición que se merece hoy en día en el mundo, en el mundo musical. Sí, por supuesto. De hecho, ya con todo esto que te he contado lo estamos haciendo, y tenemos en programación y en mente muchísimas otras cosas que por todos los valores que el maestro Abreu nos inculcó, y que hoy en día son valores implícitos en el sistema, en nuestra institución, pues debemos cuidar cada uno de ellos, por ejemplo, como la excelencia musical. Entonces estamos en preparación a todo eso, para que todos los productos musicales que vayamos a presentarle a nuestro público y a la industria musical, pues sean de excelencia musical. Básicamente el principio de todo, lo que da pie para toda una producción musical, es la música, tener la música, el formato en que se va a grabar, qué formato tiene, qué orgánico tiene esta música que se va a hacer. Si es orquesta completa, si es cuerda nada más, si son vientos nada más, o es coro nada más, etcétera, etcétera. El formato es muy importante. De acuerdo a ese formato,
tomar la decisión después de cuántos músicos son. Porque tú sabes que en la industria de la grabación, pues se han cometido, yo digo que se han cometido muchísimas trampillas. Porque a veces las personas agarran un coro o sale grabado un coro y resulta que graban 10 personas, 12 personas y lo convierten en un coro de 100. Lo doblan y se escucha, lo que tú escuchas es un coro de 100. Bueno, todas esas trampillas hoy en día son identificadas por los expertos. Y sobre todo en los premios también. En los premios hay muchos expertos que identifican estas cosas. Entonces, digamos, para nosotros poder llevar al público, y en este caso, si hay algún premio donde vamos a llevar el disco, pues nos cuidamos mucho de ese tipo de cosas. Y además de eso, llevar de alguna manera la fidelidad de lo que se está grabando, de lo que está allí en el escenario, todo lo que se ha decidido hacer. Primero, pensar en qué escribió el compositor, qué quiere el compositor. Y como estamos hablando de obras inéditas, es muy importante que generalmente este compositor, como es inédito, no necesariamente tiene que ser un compositor que esté vivo, sino también puede ser un compositor que ya haya fallecido y podamos tener nosotros la mayor información de esa música inédita. Pero de este compositor que está con nosotros hoy en día y que tenemos la fuente con nosotros, pues sacamos el mayor provecho, porque te parece mejor que vayamos con tanta cantidad de cuerda o con tanta cantidad de vientos o de coro, etcétera, etcétera. Y bueno, conjuntamente con el compositor, que es el caso que hemos grabado las últimas veces, pues hemos logrado llevar al disco lo que el compositor imaginó, ¿no? O lo que imagina o cómo le suena en la obra. Entonces, bueno, ese principio, esa partida es importante para nosotros, porque luego de eso, de que ya se define que es una orquesta de 100, 120 y un coro de 80, por ejemplo, empieza también ahora el tema técnico, dónde van ubicados los micrófonos, qué tipo de micrófono vamos a colocar para cada una de las secciones, en dónde se colocan. Eso es importantísimo también, porque a veces se piensa que hay 4 micrófonos en la sala guindados y eso es lo que graba. No, pero no es así. Eso lo hacemos nosotros normalmente cuando grabamos un concierto en vivo para tener registro y cosas, ¿no? Pero cuando es una grabación de este tipo, el ingeniero que participa de sonido es muy importante, porque él tiene el conocimiento, y más si lo vamos a sacar en Dolby Atmos. Entonces, la posición de los micrófonos y la marca y el tipo de micrófonos donde van a ir ubicados dentro de la sala, eso es fundamental para tener una captura precisa y fidedigna de lo que significa el sonido de la orquesta, porque para nosotros, los productores musicales que acompañamos al director en la grabación, es muy importante que la orquesta, de lo que vaya quedando en la grabación y lo que vaya alimentando el archivo del disco, pues sea lo fidedigno, la fidelidad del sonido de la orquesta, y no sea algo que vaya disfrazado con sonidos que no son. O sea, todo esto es muy bien cuidado en lo que llamamos nosotros preproducción. Y luego en la producción musical, sí, el director de la grabación, el director musical, que generalmente es uno de nuestros directores con experiencia, de larga trayectoria en el sistema, etcétera, etcétera. Y eso también es importante, porque querer manifestarle al director lo que queremos escuchar en el disco, pues bueno, es él quien lo solicita a la orquesta, quien lo pide a la orquesta. Y nosotros, como productores musicales, estamos fuera en otra cabina, determinando sonidos, determinando cosas, tomas, cuáles son las mejores tomas, vamos marcando para la hora de la postproducción, pues tener ya todo controlado y poder definir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer.
Luego de eso, de la producción como tal, que se llama captura, eso pues trabajamos todo lo musical y todo lo técnico dentro de la sala. Y después viene una tercera etapa, que es la postproducción. En la etapa de la postproducción sí es ya un trabajo en estudio que los músicos ya culminan en la parte de la producción o en la captura. Entonces esta última parte, ahí sí estamos entre los músicos, directores, productores musicales y los técnicos, los ingenieros de sonido, determinando cómo va a ser el sonido final, de cómo lo va a escuchar la gente, que para nosotros es fundamental que se escuche como si la persona estuviera en una sala de conciertos. Y eso es fundamental, porque nosotros no percibimos el sonido de la orquesta como algo material, como algo artificial, sino como algo natural, orgánico, y de eso se trata. Y hemos cuidado mucho esa parte. Yo creo que eso ha sido clave para el trabajo que hemos hecho en todas las producciones que en los últimos años. Entonces, bueno, todas estas etapas, la preproducción, la producción y la postproducción, pues hacen un producto final de dimensiones importantes que llevan pues a un sonido natural, orgánico, y que de alguna manera es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, como lo es el sistema, como lo es la visión hacia lo colectivo. Aquí en el disco trabajamos entre producción musical, dirección musical, técnicos, alrededor de 12, 15 personas. Entonces eso hace más heterogénea la opinión de todos los que estamos allí, y participamos todos. Mira, yo escucho esto, a mí me parece que esto está bien, a mí me parece que esto está mejor así, de esta manera y de otra manera. O sea, cada quien da su opinión y congeniamos en un solo sentido hasta llegar al final. Entonces eso ha sido un secreto que creo yo que es fundamental para lograr una producción de este tipo. Además, yo no le llamo producción, yo le llamo megaproducción o superproducción, porque es mucha gente. En el último disco que hicimos, por ejemplo, del Credo, allí participaron más de 200 personas, más de 200 artistas, porque también tenían solistas, la obra tiene solistas. Entonces, una megaproducción de ese tipo. Como te digo, en los premios participan tríos, participan quintetos, ensambles pequeños formatos. Y bueno, nosotros nos hemos metido en estos problemones grandísimos con tanta gente y han dado resultados muy positivos. Bueno, el consejo es meterse en medio de este mundo. No tenemos una escuela de producción musical. No tenemos una materia. En principio, el productor musical, sobre todo en música sinfónica, ¿no? Música sinfónica, porque el productor musical de música popular, de música urbana, de otro tipo, de otros géneros, pues de alguna manera se produce distinto. En cambio, el productor musical del rango clásico tiene que ser músico. Es músico, además tiene que conocer partitura, tiene que conocer score, tiene que conocer la mezcla de los sonidos en la orquesta, tiene que conocer, o sea, prácticamente es como otro director musical. Y es importante porque en el sistema hemos vivido tantas experiencias con la orquesta, siendo miembro de una orquesta o siendo incluso director de una orquesta. Hemos pasado por todo ese mundo y eso nos ha dado un conocimiento natural de todo lo que hacemos, que cuando tú lo llevas a la práctica en la producción musical se te hace muy fácil porque tú lo manejas diariamente, lo conoces. Y hay otras cosas de producción musical que sí son un poco más técnicas, que tienes que aprender en el camino y tienes que manejar, ¿no? Pero yo sí diría que dentro, y de hecho lo hemos planteado, que dentro de todo esto de la universidad del sistema y todo lo que va con el elemento académico, deben estar incluidos este tipo de cosas, porque de alguna manera el sistema
estos discos los hemos hecho acá centralmente con las agrupaciones más reconocidas de alguna manera, pero esto se podría descentralizar de una manera importante en el país que ojo, pudiera ser una cosa tremendamente increíble a nivel de producción musical, porque bueno, la excelencia musical está en todos lados, y si unas orquestas o coros o agrupaciones en el interior del país se montan en la excelencia musical, que ya en sí lo hacen, con la producción musical y los elementos técnicos que requieran para grabar, esto puede ser y ahí sí comenzaríamos verdaderamente con una industria musical en lo sinfónico y en lo académico. Entonces yo creo que el consejo es que se incorporen al trabajo. Nosotros estamos a la orden cuando grabemos un disco, que la gente que tenga que quiera tener nociones de esto pueda venir a ver, pueda venir a escuchar, pueda venir a observar cómo se hace todo esto en principio, y luego cuando tengamos todo ya en maqueta, y cuando tengamos ya todo definido en lo académico para estudiar formalmente como productor musical o como producción musical, pues evidentemente la puerta se abre grandemente. Sí, por supuesto, se abre un mundo increíble. Digamos, el premio del Latin Grammy y los Grammy es un premio de prestigio, no es un premio que te otorgan algo físico, es un premio de prestigio, y ese prestigio se ve reflejado en el mundo. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo conoce. De hecho, en las redes sociales, en mi propia red social, en la mía y en la del sistema también, los contactos son increíbles, de gente que llama, que escribe, que busca trabajar con nosotros, que quieren grabar solistas, directores, que quieren grabar con la orquesta, que quieren grabar con el sistema. O sea, el mundo se ha abierto de una manera increíble, increíble. Todo a los países donde vamos de gira, nos reconocen también, no solamente por la trayectoria de tantos años en el sistema, sino que además tenemos un Latin Grammy. Ahora estamos nominados a un Grammy americano con el maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, en los Grammy americanos, que es otro mundo distinto al latino. Entonces, todo esto va sumando a la trayectoria de la institución y de las orquestas y de las agrupaciones, y nos va poniendo en un nivel de la industria musical, que vamos incorporándonos de manera importante. Hemos pensado en hacer cosas en lo adelante que tenemos en mente, que no te lo puedo decir por ahora, pero que tenemos en mente, con artistas internacionales, con artistas que quieren venir a Venezuela a grabar con nosotros, que quieren hacer alianzas con el sistema y con las agrupaciones. Artistas súper reconocidos que han hecho contacto con nosotros, y esa es la idea de estar en este tipo de premios, pues del reconocimiento internacional y de la apertura que trae este tipo de cosas. Es decir, si nosotros como institución, con 50 años ya de trayectoria y con todo lo que el maestro Abreu visionó para lo que es hoy en día la institución, con estas cosas que se están haciendo en este momento, sumados a esa gran trayectoria que traemos, pues se abre un camino de perspectivas increíbles, grandísimas. Entonces, creo que no se ve un final para decir, bueno, concretamente nos trae esto y esto. No, es que son muchísimas cosas. Son conciertos, son grabaciones, son presentaciones, son recitales, son miles de cosas, porque es que el sistema además marca una pauta con relación a toda la dinámica musical, no a la sinfónica solamente. Entonces, cuando tú hablas de esas cosas,
y piensas que tienes una dinámica internacional y general con todos los géneros, de alguna manera pues la gente mira a Venezuela y dice, bueno, ¿y qué es esto? Siempre lo ha hecho, siempre todo el mundo ha mirado a Venezuela queriendo experimentar qué pasa ahí pasa algo, y lo han dicho los directores, lo han dicho los artistas que han venido, qué pasa ahí, y vienen y lo observan y dicen, caramba, nosotros a lo mejor no lo vemos mucho porque estamos todos los días dentro de ese mismo, yo diría dentro de esa burbuja, pero la gente que lo ve desde afuera quiere experimentar qué es lo que está pasando aquí todavía, porque el maestro se cansó de traer personas de todo el mundo para que vieran la experiencia del sistema. De hecho, somos replicados en muchas partes del mundo. Pero hoy en día hay mucha gente interesada que no es de las mismas personas o de la misma área que las traía el maestro Abreu. Ahora no, ahora salseros quieren venir rockeros, quieren venir jazzistas, o sea, de verdad es increíble la cantidad de contactos o que artistas que han hecho contacto con nosotros para poder experimentar estar dentro del sistema. Entonces yo creo que sí ha sido fundamental entrar en esta dinámica del mundo de la industria musical, porque ha abierto como un caminito que habíamos explorado en el pasado, o ya se había explorado con la industria musical de las grabaciones, pero en esta oportunidad pues de alguna manera es la industria musical digital, y en un mundo del que estamos abiertos en las redes sociales y todo lo que tenemos, pues esto es infinito. Parece un poco trillado, pero la excelencia musical y técnica, esa frase es fundamental para todo lo que estamos haciendo, porque alargarla más es como que redundar. Creo que la excelencia musical y técnica de este trabajo en particular es bien concreto, porque eso ha sido los elementos que nosotros hemos tomado en cuenta para lograr llegar, como tú dices, al público en todas las cosas que estamos haciendo. Que por cierto, no ha sido una producción solamente musical, sino ha sido también una producción audiovisual, como principal elemento la música, el audio. Desde hace un tiempo atrás, paralelo a estas cosas que estamos haciendo, también venimos produciendo en el sistema un audiovisual que se llama el sistema Session, que son unos audiovisuales que colocamos en YouTube con agrupaciones, orquestas, artistas. Hemos hecho más de 12 ya, con una calidad visual y auditiva increíble. O sea, creo que nos hemos enfrentado en los últimos 6 años, 7 años, como a una nueva etapa hacia nuestro público, no solamente el que viene al concierto, sino, y el maestro siempre lo decía, es que no hay que traer el público a la sala, tenemos que ir donde está el público. Y físicamente, en aquel momento que él lo decía, bueno, vamos a las canchas, vamos a las iglesias, vamos a la orquesta y el coro, ese era su en el momento, ¿no? Pero ahora hay otra realidad, que es la realidad virtual. Y esa realidad virtual, luego de la pandemia, pues fue mucho más mayor. Y eso hay que explotarlo también, porque llegamos a los rincones y al infinito. Entonces, creo que el equipo de trabajo, los que estamos metidos en esto, y yo siempre, como hemos sido formados en la práctica colectiva, pues yo siempre hablo del equipo, siempre hablo de los que estamos incorporados en este, que ciertamente es un equipo creativo inicialmente, porque primero nos ponemos a rayar papel, nos ponemos a pensar cosas y qué hacemos y qué podemos hacer en este momento y qué es lo que está marcando la pauta en este momento para
poder innovar sobre eso, porque esa era la otra palabra del maestro, la innovación. Recuerdo que el maestro lo decía claro en todos sus discursos o en todas las reuniones donde las teníamos. Innovar, innovar, innovar. La innovación tiene que estar siempre en todo, porque si no nos quedamos pegados en un solo sitio. Y no, la innovación te da continuidad, te da cosas nuevas, como lo dice la palabra, ¿no? Pero creo que hemos entrado en esa dinámica. Y eso de, que también lo decía el maestro, de que no somos estáticos y que estamos en constante movimiento, también se ha dado. No es en vano que tenemos 50 años y que seguimos abiertos al mundo de una manera importantísima, exponencial. Entonces, creo que todas esas cosas que el maestro nos inculcó con todos sus discursos, con todas sus reuniones, con toda su palabra, pues la tenemos vigente siempre. Siempre la tenemos vigente y vigente y vigente y vigente. Y más allá, al maestro le gustaría que fuéramos a esto y que fuéramos a esto, y con control y con criterio, ¿no? Porque eso es importante también. No es una cosa que va a lo loco para allá y para acá, no, es una cosa con criterio y con control, con visión. Y creo que no debemos escapar de todo eso. Yo me siento muy feliz por todas las cosas que estoy haciendo, porque, bueno, uno como músico ejecutante, como músico, yo actualmente estoy en la parte gerencial también, pero siempre siento la necesidad de estar en lo artístico, en lo musical, incorporado en algo que llene espiritualmente y que me llene como profesional en la música. Y creo que he encontrado en este mundo es esa forma de hacer las cosas y de explorar cosas nuevas. Entonces, bueno, felices por eso.